Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, amén. Jonás capítulo 1, versículo 1. Y vamos a entrar en esta hora en la hermosa palabra del Señor. Huyendo de la presencia de Jehová. Huyendo de la presencia del Señor. Mira, esta es una historia bíblica maravillosa del poder tan grande y maravilloso de Dios. Esta es una historia que nos imparte, que nos predica, que nos alienta, que nos enseña lo maravilloso y grande que es el Señor, lo poderoso, visible que es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esta historia bíblica nos traslada a uno de los temas más importantes de la vida de un cristiano. ¿Cuál es? Cuando no hemos sido sensibles al mandato divino de Dios. No hemos tenido el compromiso, no hemos tenido la lealtad, no hemos tenido esa gran fuerza para continuar adelante. Y en esta hermosa historia bíblica, Dios nos relata cómo Él puede incluso abrir la boca de un pez para sacarnos de ese problema mayúsculo, de ese problema grande. Él puede abrir la boca de ese pez enorme que quizás está siendo llamado en tu vida enfermedad, que quizás está siendo llamado en tu vida problema económico. Yo no sé cómo se llama el pez tan grande, pero sí déjame decirte una cosa: no importa cuántos días tengas adentro, no importa cuántos días tengas en ese lugar oscuro, la luz del Señor alumbrará tu vida. La luz del Señor Jesucristo alumbrará tu corazón y Él abrirá la boca de ese pez enorme y saldrás en victoria. Esto es lo que nos relata la historia bíblica de Jonás, que no escuchó la voz de Dios y se subió en un barco y un pez se lo comió y estuvo 3 días en el pez. Esta es la historia bíblica tan hermosa que nos relata la historia de Jonás. Pero yo quiero que tú y yo veamos un punto bien importante, que es el de huyendo de la presencia de Jehová. Muchas veces se nos ha predicado, así como yo te lo he dicho, se nos ha predicado que Jonás salió de un pez enorme, grande, por el poder de Dios. Pero en esta hora yo quiero que tú y yo pongamos énfasis en lo que no necesitamos hacer para no estar dentro del pez. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar dentro de un pez enorme, adentro de una ballena? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar adentro de una ballena 3 días y 3 noches, ahí metidos, yo no sé cómo está, cómo hubiera estado Jonás, yo no sé cómo estuvo, pero una cosa sí puedo decirte: a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa situación. Pues entonces en esta tarde vamos a ver cómo tú y yo podemos no estar dentro del pez, y si ya estamos ahí en el problema, en la dificultad, cómo salir del pez. Eso es lo importante que en esta tarde quiero compartir contigo: cómo salir del pez sin huir de la presencia de Jehová. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos rápidamente estos 3 aspectos del inicio. Tú y yo podemos entender que Jonás, escucha, tú y yo podemos entender que Jonás sabía escuchar la voz de Dios. Jonás sabía y entendía que Jehová, Dios Todopoderoso, le hablaba, porque dice la palabra que descendió palabra de Jehová a Jonás. O sea, le habló y le dijo: Jonás, Jonás, levántate y ve y pregona en contra de Nínive. Ve y predícales que se arrepientan, que hay un Dios que les ama, que no quieren que se pierdan en el pecado. Entonces Jonás escuchaba y sabía escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos escuchar la voz de Dios? Amén. Yo te voy a decir una cosa: ¿sabes dónde se escucha plenamente la voz de Dios? En su palabra.
Necesitamos aprender a leer su palabra, a tener un rato de palabra de Dios en este lugar, en esta Biblia, en la palabra del Señor. Ahí escucharás su voz audiblemente. Mientras más te metas en el libro hermoso de la palabra de Dios, ahí escucharás su voz. Ahí viene el consejo para el corazón triste. Ahí viene el consejo para el que está en problema. Ahí viene la ayuda para el que está en dificultades. Ahí viene el que aligera la carga para el que está cansado. Es aquí en donde escucharemos la palabra de Dios. Si tú dices, bueno, yo no soy como Jonás porque nunca he escuchado a Dios hablar, en esta hora su palabra nos está hablando. Y entonces dice que Jonás sabía escuchar la voz de Dios y que había llegado a sus oídos el dicho de Jehová para decirle, levántate, Jonás, y ve y predica. Y ahora yo te pregunto, ¿la palabra de Dios nos indica que Jonás era predicador? La palabra de Jehová nos indica que Jonás era un gran predicador, un gran evangelista. No, porque Él va a usar a quien Él quiera para llevar su palabra. Y te puede usar a ti o a mí o a estas niñas o a otros niños. A quien Él quiera puede usar Dios para llevar su palabra. Así que no cierres tus oídos. Ese es el punto número 1. No cierres tus oídos a la voz de Dios. Él puede darte la palabra necesaria para un corazón que está en tristeza, para un corazón que está en problema, en dificultad, en rencor, en odio. Él te va a usar también a ti. Yo no sé cómo te llames, yo no sé cuál sea tu nombre, pero sí te puedo decir que tienes un propósito de parte de Dios en tu vida, que tienes un llamado maravilloso de parte de Dios. El primer punto que hizo Jonás es que él sabía escuchar la voz de Dios, pero cerró sus oídos a esa voz hermosa de parte de Dios. Cerró sus oídos y nos dice la palabra de Dios que le dijo el Señor, levántate y ve a predicar o a pregonar contra Nínive. La palabra Nínive significa lugar de dioses, lugar de muchos dioses. La palabra Nínive significa lugar de muchos dioses. Y a Dios no le gusta que tú tengas otras cosas que alabes y glorifiques solamente a Él. Dios es un Dios celoso, que quiere lo suyo y que ama genuinamente lo suyo, genuinamente, originalmente, te ama con amor eterno. Y dice la palabra de Dios que entonces Él le dijo, levántate y ve, predica en aquel lugar donde hay muchos dioses. Yo quiero decirte en esta hora que en aquel lugar donde hay muchos dioses, hoy está el mundo plagado de tantas y tantas cosas que nosotros mismos como humanos hemos levantado, esculpido en una pared, esculpido en un cemento, esculpido en una montaña. Tantas cosas que hemos hecho por nuestras propias manos para darle gloria y honra a otro Dios que no es el único que creó los cielos y la tierra. Y tú y yo tenemos que parecernos a un Jonás después de haber estado en el pez. O si somos un Jonás que está dentro del pez, hay que hacer una oración en esta hermosa tarde para que Dios nos libre de todo lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jonás no escuchó su voz y se levantó y descendió a Jope y luego quiso irse a Tarsis y se subió en un barco. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma, humildemente paloma. Entonces es un mensajero. Es un mensajero de parte de Dios. Tiene un mensaje específico, igual que tú y yo tenemos esa misión específica y de hacer discípulos a todas aquellas naciones, a todo aquel lugar. Amén. Amén. Pero Jehová, en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Que iban en el mar y se movía el barco de un lado al otro y se levantaron olas gigantes y hubo tempestad en el agua y se estaba moviendo de tal manera que el barco parecía que se iba a partir. Muchas veces estamos a punto de partirnos.
Muchas veces estamos a punto de partir nuestra vida, de decir ya no más. Muchas veces han llegado pensamientos a nosotros de muerte, de suicidio, de rencor, de odio, de no querer la vida. Pero esta hermosa vida viene de parte del cielo, de parte de Dios. Y Él quiere que la vivas plenamente, en paz, en gozo, alegría. Claro que habrá problemas, iglesia, claro que habrá dificultades, pero nosotros que somos hijos sabemos de ir de victoria en victoria para honra y gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que el barco pareciese que se iba a partir. No dejes que venga el enemigo y quiera partir tu vida. No dejes que venga el diablo y quiera someterte y te diga, te voy a partir ese propósito que tienes. Lo voy a destruir, voy a agarrarlo y lo voy a someter. No dejes, tú abre tus oídos a la voz de Dios. No cierres tus oídos a esta hermosa palabra de parte de Dios. Y mira lo que dice. Dice que los marineros de aquella nave empezaron a echar todo lo que tenían en aquel lugar, todo lo que llevaban en el viaje lo empezaron a echar al mar. ¿Por qué? Porque iban pesados. Muchas veces nuestra vida está pesada por todas las cosas que nos arraigan a este mundo. Nuestra vida muchas veces viene pesada por todos los problemas, dificultades, aflicciones que nos acarrea este mundo. Y dice la palabra de Dios que estos marineros empezaron a echar a la borda todo lo que ellos sabían que no se necesitaba. En esta hermosa tarde, noche, yo también te digo a ti, que no te dé miedo echar por la borda todo aquello que no te está edificando. Que no te dé miedo echar por la borda todo aquello que no está llenando tu vida. Que no te dé miedo echar por la borda aquel lugar, aquella cosa, que no te dé miedo echar por la borda todo aquello que no viene de parte de Dios. Porque mira, te voy a decir una cosa y lo vamos a ver ahorita. Jonás estaba en esas cosas que los marineros sabían que no estaba bien en aquel lugar, que no era importante. ¿Por qué? Porque la vida de ellos corría peligro. En esta hora yo te digo, lo que viene de parte del mundo puede venir y poner en peligro tu vida. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No dejes que las cosas del mundo, las cosas materiales, los peligros que hay en este mundo, no dejes que toda la corriente de este siglo quiera venir y meterse en tu barca. Despójate de todo el viejo hombre, despójate de todo aquello que no te está edificando. Y dice la palabra de Dios, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, mira en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás estaba metido, estaba en el interior de la nave. ¿Sabes qué sucede con nuestra vida cuando no escuchamos la voz de Dios? Estamos tan metidos en el mundo que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Estamos tan metidos en el mundo, estamos tan metidos en las cosas vanas del mundo que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en mi matrimonio. Lo que está sucediendo con mis hijos, lo que está sucediendo con el sobrino, con el tío, el familiar. No, estamos tan metidos en las cosas que este mundo nos acarrea que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo afuera. Jonás no quiso escuchar la voz de Dios, se subió al barco y se fue hasta el interior a dormir. Estaba pasivo, estaba dormido, estaba tranquilo. Necesitamos ser un lugar avivado, una iglesia avivada por su presencia, una iglesia avivada por el Señor, una iglesia con un amor sobrenatural para Él. ¿Para qué? Para no estar pasivos, para no estar tranquilos, para no estar como dormidos. Necesitamos despertar de ese sueño que el mundo ha querido venir y poner. Necesitamos despertar a todo aquello que el mundo ha querido venir y traer. Necesitamos despertar de las redes sociales, de todo lo que acarrea la pornografía, el alcoholismo, la adicción, las fiestas. Necesitamos despertar de todas aquellas cosas que no están siendo productivas en nuestra vida, porque vamos a correr el riesgo de estar tan adentrados en el mundo que se nos va a olvidar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y para cuando volteemos, quizá nuestra familia ya no esté, quizá nuestro matrimonio ya no esté,
quizá nuestra vida ya no sea la misma, porque hay un Dios que todo lo ve. No importa qué tan adentro estés en ese barco. No importaba que Jonás estuviera hasta el fondo. No importaba que Jonás estuviera en el último rincón del barco. Hay un Dios que todo lo ve y que todo lo escudriña. No importa qué tan lejos te quieras ir como Jonás. No importa hasta qué lugar quieras estar. Hay un Dios que siempre te estará viendo. Y entonces dice la palabra de Dios, y dijeron cada uno y el patrón de la nave en el versículo 6 dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre ¿quién creen? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjate las consecuencias de estar adentrados en el mundo. Fíjate las consecuencias de estar viendo o de estar tan metidos en las cosas vanas del mundo, que muchas veces nosotros decimos y levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que no hemos querido escuchar la voz de Dios. Señor, ¿por qué está pasando esto con mi vida? Es que no hemos querido escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros queremos quizá culpar a Dios de aquello. O decimos: Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no está conmigo. Pero si vemos todo lo que Jonás hizo, se asemeja muchas veces a nuestra vida y a nuestro corazón. Hemos dejado de lado la voluntad agradable y perfecta de Dios, su palabra, para meternos de lleno en un viaje sin retorno. ¿Por qué? Porque Jonás no sabía ni siquiera lo que iba a suceder en el mar. No sabía que ahí iba a perecer, no sabía que allí iba a morir, pero las consecuencias estaban planeadas, las consecuencias ya estaban dadas. Jonás se había subido en aquel barco y fíjate, incluso todavía cuando echaron suertes, cayeron sobre Jonás. Dios sabe y conoce nuestra vida y nuestro corazón. Dios sabe y conoce el proyecto que ha diseñado para nosotros. Es el arquitecto de nuestra vida. Es el arquitecto de nuestro corazón. Él sabe y conoce cada uno de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Él sabe lo que hemos estado haciendo y lo que no queremos hacer. Él sabe si hemos escuchado su voz o hemos hecho oídos sordos y hemos dicho: no voy, no sé para qué, no quiero nada, no. Él lo sabe, iglesia, Él lo conoce y Él te conoce mejor que yo. Jonás en aquel barco adentrado hasta el fondo, dormido,
quieto en aquel lugar, sabiendo y conociendo a Jehová de los cielos, a quien podía detener la tempestad, a quien calma las aguas, a quien quita el problema, al que tiene la ecuación perfecta para resolver cualquier problema, al que tiene la palabra de vida, al que tiene el poder y la gloria. Jonás, sabiendo y conociéndole, estaba dormido en aquel lugar. Ya no duermas, iglesia. Ya no durmamos en aquel mundo de pecado. Ya no nos metamos y hagamos oídos sordos. Dice la palabra de Dios que les dijo: échenme al mar, porque si no, ustedes van también a morir. Dios no quiere que te ahogues en tus propios problemas. Dios no quiere que te ahogues en tu propia opresión. Dios no quiere que te ahogues en tus propias dificultades. Él lo único que quiere es que escuches su voz. Lo único que Él ha planeado para tu vida es que escuches su consejo y sus promesas. Él no te pide nada a cambio, Él solamente te pide que le abras el corazón para Él vivir contigo. Él no te pide cuentas de grandes cantidades. Él no te pide nada que tú no puedas soportar. Él te pide solamente el corazón para habitar dentro de ti. Sí, amén, amén. Él no te pide que hagas algunas cosas que sabe que no vas a poder. Él te da la habilidad, el don, para que tú vayas adelante conforme a su propósito. La vida de Jonás estaba ligada a Jehová de los ejércitos, porque él le conocía y él lo reconoció en aquel momento y dijo: soy hebreo y conozco a Jehová. Yo sé que tú en esta hora también conoces a ese Dios tan maravilloso. Jonás quiso que lo aventaran al mar porque sabía que así Dios se iba a quietar. Él no sabía que se lo iba a comer un pez y que iba a estar adentro 3 días y 3 noches. Quizás tú y yo no sabíamos que íbamos a estar enfermos. Quizás tú y yo no sabíamos que íbamos a tener este problema, el otro. Quizás tú y yo no sabíamos que estando dentro de la voluntad de Dios íbamos a pasar aflicciones. Pues déjame decirte una cosa, iglesia. Sí, pasaremos aflicciones, pero para que Él sea glorificado en nosotros. Gloria a Dios. Para que Él sea glorificado en nuestra vida. Pasaremos muchas aflicciones, pero no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Las aflicciones estarán continuamente en nuestra vida, pero la victoria también continuamente estará en nuestra vida y corazón. Sí. Jonás fue echado al mar, fue echado en aquel lugar. Y mira, lo que te quiero decir es esto: Dios quizá tiene un pez grande llamado problema, dificultad. Dios quizá tiene ese pez tan grande, mayúsculo, que quizá nosotros decimos: Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Señor, ¿por qué este pez ha llegado a mi vida? Esta enfermedad, este problema. Es solamente para que hagas lo que hizo Jonás: clames. Amén. En el capítulo 2 del libro de Jonás viene la oración que hizo Jonás y dice: Señor, desde el Seol he clamado a ti. Desde lo más oscuro, Señor, he levantado mi voz reconociéndote y diciéndote: Señor, eres el único que puede hacer la obra en mi vida. En el capítulo 2 del libro de Jonás viene la oración que levantó Jonás con todo su corazón dentro de aquel pez. Yo te invito en esta hora: no esperes a estar dentro del pez. Este es el momento para que tú ores, para que tú clames. No esperes a estar dentro del problema. No esperes a estar dentro de aquella situación tan complicada. Este es el momento para que no te ahogues, para que no te echen por la borda. Este es el momento para que no cierres tus oídos. Este es el momento para no estar dormidos, porque el día del Señor está cerca. Amén. Gloria a Dios. El día del Señor está cerca y los tiempos están más difíciles cada día. Hoy necesitamos orar por nuestras generaciones. Los niños están siendo una generación atacada por los videojuegos, atacada por todas aquellas redes sociales, atacadas por el celular, por todo lo que ha hecho el mismo hombre, por todo lo que hemos creado, por todo lo que se ha hecho en este mundo. Hoy la niñez está siendo atacada de una manera impresionante.
Hoy quizás uno de estos niños puede ser aquel gran predicador, Sí, amén. puede ser algún Jonás. A nosotros nos toca decirle: Señor, guarda la vida de todos estos Sí, que amén, tú has aleluya. enviado a este mundo para llevar tu palabra. Sí, amén, gloria a Ora Dios. por los jóvenes, ora por tus hijos, no los dejes solos. Ora por tu familia, por tu casa, por tus vecinos. Intercede, clama como Jonás, porque mira, también en el capítulo 2 viene como Nínive fue salva. Aleluya, Viene como amén. Nínive fue predicada. Viene como Nínive fue y se arrepintió del pecado. Viene también que hubo gente, personas que aceptaron a Dios. Así que nosotros podemos llevar esa misma palabra que estaba en el corazón de Jonás, porque también somos mensajeros de su propósito y de su palabra. Yo te invito en esta hora que te pongas de pie y recuerda que no es necesario estar dentro del pez. Recuerda que no es necesario llegar a ese problema, a esa dificultad. Recuerda que es necesario escuchar la voz de Dios. Recuerda que es necesario tener oración y comunión con el Padre. Recuerda que es necesario abrir nuestro corazón y aunque nos cueste o aunque estemos cansados, Él nos hará descansar. Solamente te voy a leer lo que dice rápidamente ya para terminar. El Salmo 33 dice la palabra de Dios: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordo, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Sí, Mira, amén. cuando nosotros nos metemos con el Señor, la alabanza nos hará ir metiéndonos en ese lugar de su aposento para poder alejarnos del mundo. La adoración será el vínculo perfecto para estar humillados delante de Él y que podamos cantarle con alegría y gozo, sabiendo que todos los problemas Él los resolverá. Amén, Y su gloria a amor Dios. y justicia estarán en nuestra vida para que cuando venga el enemigo sepamos que nosotros vamos de victoria en victoria. Amén. Seamos verdaderamente un llamado de Dios para llevar su palabra a toda criatura. No es necesario que estés adentro del pez, no es necesario que venga ese pez y te coma. Solamente basta que levantes tus manos en esta hora y le digas: Señor, aquí está mi vida y voy a escuchar tu palabra. Cierra tus ojos ahí en tu lugar en esta hora.